Hola, ¿cómo están? Ojalá bien. Hoy vamos a trabajar geografía. El tema, espacio. ¿Qué significa? Más o menos esta seña podemos usar. Geográfico. Otro tema es componente. Son las características. Político. ¿Ese tema qué significa? Es como la unión, la relación que tienen las personas con las instituciones de gobierno. Pero esas instituciones de gobierno y la unión de las personas es lo que vamos a aprender, lo que vamos a escoger para poder vivir en un grupo social. El primer componente político es territorio, que significa el lugar, si es grande o pequeño, o cuánto lugar tiene de tierra propia, cada estado, cada país, cada continente. Por ejemplo, el estado de Chiapas, ¿cuánto lugar de tierra tiene? O México, ¿cuánto lugar de tierra tiene? Los continentes, África, por ejemplo, Europa, tienen diferente cantidad de territorio. El territorio depende de los límites. Son esas pequeñas líneas que ves en los mapas. Límite territorial. Ese significa las fronteras. Esta es la seña. Las fronteras de los diferentes estados o de los países. La frontera es lo que delimita cada uno. Tienen sus límites y sus fronteras. Por ejemplo, ¿cuál es el espacio de tierra que es propio y que podemos ver, por ejemplo, ahí en el mapa? Son las líneas que separan los estados. Esas son las fronteras. Por ejemplo, ¿cuáles son los límites que tiene cada estado, cada país o cada continente? Gobierno. El gobierno son las personas o grupos de personas que son la autoridad y que guían o mandan, organizan las diferentes instituciones. Por ejemplo, la educación, la policía, la economía. Y esas instituciones puede mandar el gobierno cuáles son las leyes para que puedan funcionar. Las personas o los grupos de personas que están en el gobierno pueden pertenecer a un grupo político. Por ejemplo, tú puedes conocer el PRI, el PAN, los diferentes grupos. Hay diferentes formas de elegir un gobierno. Puede ser mediante votación o la monarquía, por ejemplo, en Inglaterra, que tienen monarquía. Son diferentes formas de gobernar. Otra son las instituciones formales. ¿Qué significa? Esas son las que hacen las leyes, las reglas que nosotras las personas o los grupos sociales aceptamos.
Pueden ser reglas económicas, políticas, y todos debemos cumplirlas. Es nuestra obligación. ¿Dónde tenemos esas leyes o reglas? Un ejemplo puede ser la Constitución de México. Ahí tenemos las leyes. O igual, por ejemplo, las reglas de vialidad de los automóviles. Muchas gracias por su atención. Ojalá les haya gustado y hayamos aprendido diferentes formas del componente político. Muchas gracias, nos vemos. Cuídate, adiós.